tocaría la parte de guardar alumnos. Tenemos que importar el HTTP headers, las cabeceras. Y ahora me voy a declarar una variable, private HTTP header, HTTP headers, que va a ser igual a new, y hago la instancia de HTTP headers. Y además tengo que pasarle por parámetro un objeto JavaScript que tiene el content type, cuyo valor va a ser application JSON. Ahora vamos a crearnos aquí en el service el método que me sirva para poder guardar alumnos. Tengo que hacer una petición post al backend de Java. Entonces el método lo voy a llamar saveAlumno. Tengo que pasarle por parámetro al alumno, por lo tanto alumno de tipo alumno. Y esto nos va a devolver un observable del alumno. El método me tiene que retornar return, y ahora tengo que hacer con el this un llamado al http punto, y ahora sería el método post, que recibirá por parámetro la URL a la que le hacemos la petición. Entonces vamos a fijarnos en Postman cómo tenemos la petición, localhost 8080/api/save. El /api ya lo tenemos en la variable declarado URL, entonces le pasamos el this.url y ahora el save. Le tenemos que pasar también el alumno, que le estamos pasando como argumento al método, y además las cabeceras. Por lo tanto, headers, objeto JavaScript headers, va a tener el valor de this.httpheaders, que es la variable que me he creado más arriba. Y además esto tiene que recibir el tipo de dato para que no nos dé problemas. Ahora me voy a venir al alumnos form component y vamos a importar en primer lugar el router, ya que cuando vayamos a guardar un alumno vamos a hacer una redirección a la barra donde tenemos el listado de los alumnos. Entonces importamos el router de Angular Router. Vamos a importar también desde el servicio, importamos el servicio alumnos service. Recordad que aquí en alumnos form component tenemos simplemente el formulario, pero no tenemos el método para guardar a los alumnos, y tenemos que importar también a nuestro modelo de alumno. Importamos por tanto alumno. Ahora me voy a crear una variable a la que voy a llamar alumno, y va a ser del tipo de nuestra clase alumno, alumno de tipo alumno, ya que este será el argumento que recibirá el método para guardar al alumno. Entonces, dentro del constructor inyectamos el router, por lo tanto private router de tipo router, y el método que me voy a crear en el servicio lo voy a llamar, por ejemplo, create alumno. Este método nos va a retornar this. Y hago un llamado al servicio que tengo que inyectar por constructor, por lo tanto private alumno service de tipo alumno service. Y ahora sí, entonces this. Llamo al alumno service punto, y esto tenía el método que me creé antes, save alumno, que me pide que le pase como argumento al alumno, por lo tanto this.alumno, que es la variable que me he creado antes, punto, y esto tiene que utilizar el método subscribe. Y ahora utilizamos una función de flecha donde pasamos por parámetro la respuesta, y this.router.navigate, esto lo hacemos para la redirección a la barra. Tenemos que utilizar el método de router navigate, y así cuando guardamos al alumno nos redirigirá a la barra, que es donde tenemos el listado de los alumnos. Entonces me voy a venir un momento al formulario. Este remind password lo vamos a quitar. Este es el formulario que me bajé de internet, y aquí vamos a modificar el name, será el valor del input, le vamos a poner nombre para el nombre del alumno, y además vamos a hacer el bindeo, o sea la vinculación de cada valor de este input con nuestro modelo alumno que nos hemos creado. Entonces para eso tenemos que utilizar ng-model entre corchetes, que sea igual, abro comillas y cierro comillas, y le paso el alumno.nombre. Aquí
como texto que aparezca en el input le voy a poner nombre, y este mismo input con esta estructura lo vamos a replicar pues para los diferentes inputs. Entonces aquí vendría alumno.apellidos y aquí vendría alumno.curso y como texto curso. Aquí alumno.nota y como texto del input nota. Aquí podemos cambiar también, por ejemplo, el botón del formulario que sea guardar. Este icono lo podemos quitar también del formulario y ahora tenemos que generar un evento de tipo submit al modo de Angular ng submit, y esto lo vamos a igualar a el método que nos hemos creado antes, create alumno. Otra cosa que tengo que cambiar, que no cambié antes, serían los name de los inputs, y además ponerle aquí, por ejemplo, en vez de ese texto que venía por defecto, le ponemos guardar alumno. Y entonces aquí esto también tenemos que ponerlo entre paréntesis para que nos funcione. Y aquí lo que decía antes de el name, aquí tendría que ser el name apellidos, aquí el name curso y por último aquí el name nota. Ahora en el create alumno del componente simplemente voy a mandar por consola la respuesta de la petición, console.log de la respuesta res, y además de la respuesta esto puede ser que me venga con un error, entonces aquí lo que vamos a hacer es pasar por argumento en función de flecha rr y imprimimos este error. Aquí me ha faltado la coma. Y aquí además tenemos que hacer un new, crear un objeto de tipo alumno. Entonces ahora vamos a mirar en el navegador si esto nos funciona. Me voy a agregar alumno y me dirige al formulario. Vamos a introducir datos en este formulario. Estos datos ya tendrían que estar haciendo el binding, o sea, haciendo la vinculación entre los valores de los inputs y el modelo alumno que hemos creado. Entonces introducimos datos, damos a guardar, nos redirige al path barra donde tenemos el listado. Y aquí vemos que ya nos ha guardado al nuevo alumno. Si refrescamos la base de datos, también lo tenemos en la base de datos. Ahora además voy a introducir un mensaje de alumno guardado. Entonces para ello, esto lo podemos quitar, que estorba por aquí, y podemos instalar, vamos a instalar SweetAlert 2 para introducir una serie de ventanas emergentes con los mensajes de confirmación de que se haya guardado un alumno, npm-i, que es lo mismo que npm install, y instalamos gracias a npm el paquete SweetAlert 2. Esto es simplemente para hacer un poco más vistoso lo que serían las ventanas emergentes, las ventanas de alerta. Entonces, aquí esto lo instalaría dentro del package.json, aquí lo tenemos. Y para incorporarlo, hacemos un import. Esta vez en vez de las llaves ponemos un alias, que lo podemos llamar swal, y lo instalamos desde SweetAlert 2. Entonces aquí vamos a hacer uso de él utilizando este alias swal, y podemos introducir, por ejemplo, un mensaje alumno nuevo. Estos serían como strings que van entre comillas, alumno nuevo, y aquí puedo pasarle variables de esta manera como hemos hecho con las comillas estas extrañas. Y le pasamos la respuesta del nombre y la respuesta que obtenemos de la petición de los apellidos. Y podemos poner el mensaje, perdón que aquí se me coló esto. Y ponemos el mensaje de alumno creado, van a venir los nombres y los apellidos que están en las variables. Y además hay que indicarle a SweetAlert que esto va a ser un mensaje de tipo success. Esto me lanza un error porque además del alias hay que poner punto y llamar al método fire. Y ahora sí. Y entonces vamos a comprobar estos mensajes de alerta agregando a un alumno. Vamos a poner un nombre, Manuel por ejemplo, apellidos López García, curso por ejemplo tercero de la ESO. Y le vamos a poner como nota un
5.9, le damos a guardar y aquí tenemos el mensaje. Bueno, el creado me ha quedado muy pegado a los apellidos, vamos a poner aquí un pequeño espacio y aquí tendríamos los detalles de Manuel López García. Volvemos, agregamos un alumno, vamos a agregar otro alumno nuevo, por ejemplo, vamos a poner Marisa como nombre, apellidos Vázquez, curso Vázquez López mejor, curso por ejemplo segundo de la ESO, y como nota le vamos a poner un 7, guardamos y alumno nuevo con este mensaje que procede de la librería que hemos incorporado al proyecto SweetAlert 2.